aquí Fanny y yo con nuestras patoaventuras y que nuestra invitada de hoy, que bueno, ya ven que luego la tecnología nos juega chueco y hoy fue uno de esos días que le gustó hacernos las travesuras, pero la verdad es que nosotras estamos súper contentas y emocionadas porque ya vieron a quién tenemos hoy aquí, enseguida se los presentamos como se debe. Y bueno, ya saben que como cada jueves estamos aquí conversando con nuestras escritoras, cada una un jueves, y les damos todo nuestro tiempo, toda nuestra dedicación, justo para acercar a los lectores a sus escritoras mexicanas favoritas. No se pueden perder este programa que está lleno de sorpresas, de cosas gratas, de charlas bastante interesantes, y hoy en particular, pues bueno, vamos a tener sorpresas muy bellas en esta conversación. No se despegue, en todo caso vaya corriendo por su bebida favorita y acompáñenos en la charla de hoy. Y pues bueno, si cualquier cosa nos juega mal, nos sigue jugando mal esto, ya sabe que regresamos, buscamos el modo de regresar inmediatamente y continuamos y estamos listos para comenzar. Muy buenas noches. Y ahora sí, muy buenas noches, qué gusto volvernos a encontrar este jueves. Ya saben, como dice Perla, esto de la tecnología nomás nos juega checo a cada ratito, ya nos conocen, desde un inicio siempre nos ha pasado que si Facebook nos silencia, que si no podemos, que si esto, que si aquello, pero bueno, encontramos la manera de estar aquí y ya estamos muy contentas de tener a nuestra invitada que ustedes ya están viendo aquí. Estamos muy nerviosas, muy contentas, muy a gusto y pues vamos a comenzar esto, vamos a arrancar. También recuerden que, bueno, nos gusta que nos digan con qué nos están acompañando, con su bebida favorita, ya saben. Yo estoy transmitiendo desde el oriente de la Ciudad de México, soy Fanny Morán. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Soy Perla Santos, desde la alcaldía de Iztapalapa, aquí en la periferia de la ciudad, por el corazón bien centrado en todas nuestras escritoras contemporáneas. Ya tenemos aquí a nuestra invitadaza de lujo, muy agradecidas porque ella aceptó. Y bueno, ya la ven, aquí está con nosotros Sara, y a ver si lo digo bien, porque me trago siempre con el nombre. Corrígeme, Sara, si lo digo mal, por favor. Lo digo yo. Ah, perfecto. Sí. Yo me llamo Sara Šefčovič, mi apellido es muy difícil, pero lo heredé de mis abuelos. Me casé con un Martínez para tener un apellido fácil, pero al final uno con sus cosas feministas se prefiere quedar con su apellido, que de todos modos es el del papá y el del abuelo, así que siempre va por el lado patriarcal, pero pues ya nos quedamos con él. Pues sí. Pues bien, qué alegría. Gracias por tu ayuda, Sara. ¿Tú con qué nos estás acompañando esta noche, Sara? Es que yo como no bebo nada, me voy a tomar mi Sidral Mundet o mi vaso de agua, botella de agua Okay. o Sidral Mundet, porque, híjole, nunca aprendí a beber en la vida y ya se me hizo Yo tarde. también, mira, tengo hasta estaba presumiendo este botecito de la UACM, que soy egresada de la UACM, y aquí, presumiendo mi bote. Padrísimo, uno de mis hijos trabaja en la UACM. ¡Qué maravilla! Es maestro de música. ¡Ay, genial! No, bueno, tenemos que platicar más sobre eso. Pero, ¿Per? Yo soy la convertida del programa, yo sí traigo vino. La verdad es que yo no le entraba ni al vino, pero ahora ya no lo soy yo. Le agarré el sabor y el amor y pues bueno, había que celebrar con algo especial esta visita. Gracias. Así que estamos listas. ¿Qué te parece, Fanny, si nos hablas un poco de nuestra invitada? Claro. Bueno, Sara Šefčovič, ¿sí? ¿Lo dije bien? Okay. Nada más di Sara, con eso va. Ok, Sara. Nació en la Ciudad de México, es ensayista y narradora, licenciada y maestra en Sociología y doctora en Historia por la UNAM. Ha sido investigadora en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM desde 1971. Articulista semanal de El Universal, ha sido comentarista en el programa Monitor de Radio Red y profesora en la Universidad Estatal de Arizona. Colaboradora de Casa del Tiempo, Cuadernos de Comunicación, El Universal, FEM, La Cultura en México, La Jornada, La Semana de Bellas Artes, Los Universitarios, entre otros. Becaria del IMBA en ensayo 1980. Fue medalla Gabino Barreda de la UNAM en 1989, Premio Plural de Ensayo 1989, entre otros premios. Su ensayo México, País de Ideas, País de Novelas, fue adaptado al teatro con guión de Carmen Baullosa y dirección de Alejandro Aura, y la novela Demasiado Amor se llevó al cine con guión de Eva Zaraga y dirección de Ernesto Rimoch.
Bueno, y eso es nada más como para ser humilde, pero este es un currículum Sí. bastante amplio, podríamos decir un montón de sagas, pero bueno, aquí nada más para apantallar a todo nuestro público, por lo menos yo sí estoy apantalladísima, contenta y además, pues no sé, con esta alegría de compartir esta trayectoria. Sin embargo, esta es como la parte oficial, ¿no? La protocolaria con la que uno llega y se presente, bueno, porque no hay que dejar de lado todo este camino que se ha recorrido, ciertamente, de historiadora que tan apenas y que además lo plasmas en toda tu literatura, diría yo. Y entonces, por ahí va la relación de esta pregunta, ¿no? ¿Cómo se da este salto o esta relación de esta formación a la literatura? Esa pregunta te la agradezco mucho porque toda mi vida, la pasión de mi vida es, como decía mi hermana, encontrar el arroz, el único arroz negro en toda la olla de arroz blanco. Toda la vida darle vuelta a todo y buscarle el lado crítico y no quererme quedar con nada de lo que me dicen como un hecho. A veces se me pasa la mano y acabo haciendo críticas más allá de lo que mis amigas o gente querida o mis hijos pueden tolerar, pero es ya una manía, un método de funcionar. Ese método es el que me hizo a mí estudiar sociología antes de saber siquiera qué quería decir eso. Y estudié historia para completar eso, porque mi obsesión ha sido entender a México, es mi obsesión de toda la vida. Soy nieta de migrantes y entender al país al que venimos y en el que vivimos muy agradecidos. Yo ya soy mexicana, mis padres también lo fueron, mis hijos lo son, pero siempre vivimos tratando de entender a este país y es mi obsesión hasta hoy. Y eso lo busqué hacer por muchos lugares, sobre todo por los ensayos. Pero un buen día tuve la suerte de ganar una beca norteamericana, que en ese momento era muy famosa y muy bien dotada, que es la beca Guggenheim, y eso me regaló un año en el que yo no tuve que completar mis ingresos con traducciones, que es lo que hacía. En la mañana trabajaba en la universidad y en la tarde, mientras cumplía mis deberes de mamá y que llevaba clases de esto y del otro, hacía yo traducciones. Pude dejarlo de hacer y en ese año intentar meter mi mano a una novela que era un sueño que tenía yo desde hacía muchos años y no podía encontrar el tiempo para hacerlo. Ese año que me regaló la Fundación Guggenheim, la escribí y luego, sin saber cómo ni en qué momento, no existían las computadoras, mi esposo y mi hijo mayor llevaron esto a un concurso y se lo ganó. Entonces ese concurso me regaló otro año para poder seguir escribiendo novela, porque era un concurso también con un premio en efectivo, y así es como nació La Señora de los Sueños. Y La Señora de los Sueños tuvo también la suerte, igual que Demasiado Amor, de venderse mucho, entonces eso me regaló otro año para escribir Vivir la Vida, mi tercera novela. Y después de que habían pasado 8 años haciendo todo eso, me volteé y me di cuenta que la universidad me iba a correr si yo seguía escribiendo novelas, porque no es para lo que me contrataron. Entonces abandoné la novela y regresé a mi trabajo como investigadora que estudia ciertos problemas de México, pero que no los escribe académicamente, sino en ensayos que, según yo, son legibles para cualquier persona que quiera entender a este país. Y ahí me quedé muchísimos años, hasta hace 4 años que amablemente, o 5, ya no me acuerdo, mi editor me empezó a decir, no, otra novela y otra novela y otra novela, y finalmente me clavé así con Demasiado Odio, que fue entregada antes de la pandemia a la editorial y por todas las circunstancias pudo salir hasta septiembre del 2020. Y bueno, lo que sigue pues ya nos lo sabemos todos, presentaciones por esta vía, platicar con lectores por esta vía, y es lo que de alguna manera te explica, digamos, mi trayectoria como novelista y como ensayista. Y justo ahora que hablas de esta trayectoria, bueno, yo recuerdo mucho que en algún momento Mónica Lavín decía que ella escribía para contestarse algunas preguntas que se ha hecho. La escritura nos permite desde el ensayo, la crónica, la columna, hablar de muchas cosas, ¿no? ¿Qué es lo que Sara busca desde, bueno, Sara, esta mujer ciudadana, madre, hija, prima, muchas cosas, ¿qué busca Sara a través de la escritura, de su escritura? Al revés de Mónica, que es mi amiga y a quien quiero mucho, yo busco hacerme las preguntas, no contestármelas, porque yo ya sé que ya no voy a tener nunca las respuestas a nada.
En todos mis años de trabajar escribiendo un artículo semanal hace más de 25 años para el periódico El Universal, en el que trato de explicarme situaciones muy concretas. En todos estos años de escribir libros sobre las mujeres, libros sobre las mentiras que se dicen desde el poder en México, preguntas para las madres de familia de por qué no contribuyen ellas a parar la violencia en México, de preguntarme sobre la literatura mexicana, sobre lo que escriben las mujeres. Aquí traje todos mis libros porque así me pediste, Fanny, no todos, pero los más recientes, de preguntarme qué es la crónica, qué son las novelas, qué es la literatura mexicana, qué son las mujeres en México. Lo único que tengo son cada vez más y más y más preguntas. En las novelas las manifiesto demasiado odio, más que ninguna, porque fue escrita 30 años después de mi primera novela, y en estos 30 años lo único que ha crecido en mí es la incertidumbre, el miedo por el cambio del país, el miedo por el cambio del mundo, que se ha vuelto un mundo todo él muy difícil y muy violento. Entonces, lo único que yo voy teniendo cada vez conforme pasa el tiempo son más y más preguntas. Admiro a Mónica, le voy a hablar por teléfono después de que tú y ustedes y yo nos separemos para decirle cómo le haces para encontrar las respuestas con tu literatura. Yo he presentado varios libros de Mónica. Sí encuentra respuestas, ella las encuentra en la amistad entre mujeres, por ejemplo, en el fútbol, por ejemplo, de sus primeros libros, pero yo no, yo solamente hago en todos mis libros más y más preguntas. Bueno, pues yo tengo que decir que, a ver, con esto de problematizar, tengo que sentirme un poquito identificada. Muy recientemente, justo en los trabajos en equipo, creo que ese es el papel que juego, de repente como ponerle el pero a las cosas, con la intención de complejizar el asunto y intentar de ver como más aristas, ¿no? Claro. Dejar de asumir que es la realidad absoluta y intentando. A veces termina complicando más las cosas, ciertamente, y para algunos procesos que requieren la practicidad no funcionan mucho, pero bueno, lo intentan. Pero esto lo retomo porque pensando como en esto primero que nos mencionas, y es esto que ha implicado la realidad a través de la pantalla, de Zoom, las reuniones que de repente son desproporcionadas en el horario, ¿no? Y que ha implicado un trabajo distinto, y por lo menos de inicio yo me atrevería a decir que mucho mayor, ¿no? En lo que uno aprende a agarrar el uso de las plataformas y todo. Y entonces, pensando como en esta crítica que se ha estado haciendo las universidades públicas y que no han regresado clases, ¿no? Este llamado de atención que se dio desde un lugar muy oficial y de poder, y que después desató una serie de ataques además en ciertos noticieros sobre las universidades públicas que no quieren regresar, y que pareciera que es como hacerse el desentendido de las obligaciones, y eso es como, bueno, a mí me resultó bastante agresivo. Y digo, bueno, y toda esta puesta en marcha del equipo de los recursos propios y además de echar mano de otros, ¿no? Que ha implicado trabajar desde la pandemia, y bueno, desde tu experiencia como profesora, es algo que no querría dejar pasar ahorita teniendo y además lanzando con fuerza estas otras miradas desde donde no se enuncian, porque quizás no se tiene el mismo poder para hablar y con la misma fuerza, ¿no? ¿Cuál ha sido tu...? Ajá. Solo te puedo decir, Perla, que en todos los años de mi vida nunca había trabajado como he trabajado desde que entró la pandemia y tuvimos que aprender en 24 horas todas estas cosas que aún no sabemos, yo por lo menos, y que fallan, y que todo el día estamos pegados a la máquina porque tenemos clases, porque tenemos reuniones, porque impartimos cursos y conferencias y porque además escribimos. Cualquier persona, aunque venga de donde venga, sea el presidente de la República o el último de los alumnos, que diga que estamos flojos y que no regresamos porque no queremos trabajar, miente completa, absoluta, deliberada y provocadoramente. Pero ya sabemos que este gobierno por el que muchos votamos con muchísima, muchísima esperanza de ver cambios en el mundo y en el país, sobre todo, más bien dicho, sin embargo, ha decidido que va a oponerse al trabajo de los científicos, al trabajo de los expertos, al trabajo de los humanistas, a considerar que todo eso no vale nada, lo dicen un día sí y otro también.
nos quitan recursos, nos amenazan, nos denuncian con denuncias falsas. Toda la gente que yo conozco de mi centro de trabajo nunca ha trabajado tanto como en esta pandemia. Y que además se trabaja a todas horas, ¿no? Porque uno está pegado a la computadora y porque creen que estamos aquí, pues ya nos mandaron que el pendiente de acá, el pendiente de allá, ahora resuélveme esto. Todo el tiempo uno se encuentra ahí frente a la computadora. Exactamente. Y hablando de trabajo, bueno, muchos de tus libros van enfocados hacia este tema de las mujeres. Y una cosa que llamó muchísimo mi atención cuando estaba preparándome para esta entrevista, vi otras entrevistas que te hicieron y en una de ellas hacías uso de la palabra personaje, que a mí en lo personal me encanta utilizarlo y tengo un decálogo con esa palabra, pero hay mucha gente a la que no le gusta, de ellos tendrán sus razones, ¿no? Yo quiero saber ¿de dónde o cómo surgen, digamos, como pretexto las mujeres para tu escritura? No son pretexto, como te dije, entré al feminismo muy joven en mi vida, se estaban formando los primeros grupos feministas en México, yo inmediatamente me sumé a ellos. Y desde el principio en mi primera novela tuve muy claro que yo quería hablar de cómo vive la vida una mujer en México, en ese momento una historia de amor con un hombre, que es lo mismo que sigo haciendo ahora. Mi novela Demasiado Amor es una historia de amor con un hijo. La novela La Señora de los Sueños es una historia de la fantasía de una mujer que lee y que con eso visita todo el mundo y todas las épocas históricas que quieras. Vivir la vida es una novela donde una mujer empieza a sentir en lo que se está convirtiendo México cuando todavía no lo sabíamos y apenas lo vislumbrábamos, que salías de tu casa y no sabías qué te iba a pasar. Nunca me cupo duda de que la única manera en que yo puedo ver el mundo es desde el hecho de ser mujer. Si yo me quisiera imaginar cómo se ve el mundo no siendo mujer o no teniendo la edad que tengo o no viviendo en el país y en la ciudad que vivo, pues no podría, sería completa y absolutamente falso. Por ejemplo, en La Señora de los Sueños, donde recorro muchísimos países y un día la personaje viene de la India y un día la personaje está en el siglo XIX y otro día en el siglo XV. Yo tuve que estudiar y estudiar y estudiar como loca para tratarme de poner en ese papel, pero imagínate si además hubiera pretendido ser hombre en esas circunstancias, países y momentos históricos. Entonces, ahí nunca hubo duda, siempre ser mujer. Ahora, hoy se usa el lenguaje inclusivo y a lo mejor ya a nadie le sorprende que dijéramos personaje, porque de hecho personaje va con el lenguaje inclusivo, que va la E en vez del femenino y el masculino. Pero en aquella época no era el caso y todo el mundo, absolutamente todo el mundo a quien se lo dije, todo el mundo que lo criticó y ponía entre paréntesis que no estaba de acuerdo con la manera de decirlo. Pero pues ahí estábamos ya las feministas reinventando nuestro propio lenguaje, no llegamos tan lejos como se está haciendo hoy, no teníamos en esa época todavía las ideas de géneros fluidos y simplemente pues hablábamos de hombres y de mujeres todavía, nada más, pero ya eso era un gran paso para decir que no tengo por qué decirle a las cosas, los hombres son los inventores de tal cosa, no, los seres humanos lo son, y en los seres humanos cabíamos las personajes y los personajes. Así que de ahí nace toda esa idea y me da mucho gusto pensar que 30 años después esto ya es un trend topic, ¿cómo se dice? ¿Cómo le dicen? Una tendencia y una manera de ver la vida que reconozco que el feminismo ha tenido una influencia absolutamente fundamental en la manera de pensar del mundo occidental y ahora estamos esperando que en otros mundos también, aunque la gente no lo reconozca, aunque no se crea feminista, aunque cada quien crea que a donde llegó por sus propias pistolas y su propio talento y capacidad, eso sin duda es cierto, pero también porque se le abrieron muchas puertas gracias al feminismo, gracias a las escritoras, gracias a las académicas, que lo fuimos en un mundo donde no lo eran todavía las mujeres, pues eso lo tenemos que recordar y que agradecer. Definitivamente agradecer, creo, ¿no? Y esto es de las pocas oportunidades que tenemos de hacer nosotras siempre. Así que gracias, Sara, a ti y a todas las que nos hicieron camino, por supuesto, a todas las mujeres que nos permiten estar aquí. Claro. Y hablando de eso, de las mujeres que nos congregamos acá, mujeres y hombres y público en general, Fanny, ¿qué te parece si leemos algunos comentarios?
Ahorita no tengo acceso a los comentarios porque Bueno. estamos transmitiendo como que hice un enredijo ahí, pero logré transmitir. Entonces no tengo acceso a los comentarios, pero más bien quiero hacerte otra pregunta. Tú llevas ya bastante tiempo trabajando en este instituto que pues no es de literatura, no está enfocado hacia lo que es tu carrera. ¿Cómo ha sido combinar ambos, no? La literatura con este trabajo en el instituto. Porque siempre supe que mi manera de entender la literatura no tenía que ver con esa manera, digamos, que se estila de entenderla, que es hablar de tendencias de escritores, de estructura, de estilo literario, ese tipo de cosas no era lo que a mí me interesaba. A mí me interesaba entender por qué podían surgir ciertos autores o ciertos temas en cierto momento de la historia o en cierta cultura, y eso solamente se puede hacer desde un instituto que hace una investigación social. Cuando yo empecé a hacer esto en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, no me dejaron entrar, dar cursos allá. Yo siempre he tenido que dar mis cursos en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales por esta manera que tengo de entender la literatura, específicamente de las mujeres, pero la literatura en general. Y de hecho, mi primer estudio de este tipo fue sobre un escritor que era en aquel momento el que vendía más en México, Luis Espota, que salían sus libros y un mes después había vendido 500,000 de ejemplares, algo que era absoluta, si sigue siendo hasta hoy así tremendo, imagínense lo que podía hacer eso hace 40 o 50 años. Y a mí eso es lo que me interesaba entender, ¿por qué la gente lo leía a él y no a Carlos Fuentes, digamos? En ese Fuentes lo pongo como ejemplo porque en ese momento era el genio de la literatura, por así decirlo, oficial, de la decisión del canon mexicano de quiénes eran los autores que sí valían la pena y quiénes no. No importaba si el público los leía o no los leía. A Spota nunca nadie lo aceptó, todos lo maltrataron y sin embargo 500,000 de personas compraban cada uno de sus libros. A Fuentes solo lo leían los intelectuales y sin embargo es el que está en el canon. No soy yo quien para decidir si la literatura es mejor o peor porque mi trabajo no es esa, es en términos de estilo y además de quién va a decidir qué es lo bueno y qué es lo malo. Pero mi explicación era por qué la gente quería leer a Spota, qué le estaba dando Spota a los lectores como para que les interesara tanto. Y eso me permitió a fines de los años 80 poderme explicar lo que empezó a pasar con el fenómeno de las mujeres a las que nadie miraba y de repente un día sale Arráncame la vida de Ángeles Mastretta y se vuelve un fenómeno. Y la siguiente década, todas las mujeres que escriben, Laura Esquivel, Guadalupe Loaesa, la servidora que aquí les está hablando, empezamos a vender como locas. Y entonces yo me empiezo a preguntar qué le estamos dando nosotros a los lectores y en particular a las lectoras, esa misma pregunta que me había hecho con Spota, para que les interese leernos más de lo que les interesa leer los otros libros que estaban saliendo en México. Y aprovecho para decir que eso le dolió tanto a todos los escritores famosos que nos empezaron a decir que éramos light, de bajas calorías, que nuestra literatura no servía para nada. Hoy, tantos años después, todo el mundo lo único que quiere es escribir para vender porque quieres que te lean. No porque te vas a hacer rica con eso, pero porque quieres que te lean eso mismo que fue descalificado y burlado y insultado incluso hace 30 años cuando a nosotros nos empezó a pasar. Es muy interesante ver el fenómeno de los cambios en México. Eso se los voy a enseñar porque justamente lo acabo de publicar hace muy poquitos días, muy poquitos meses, en un librito que se llama Del silencio al estruendo, que es un libro que reúne todos mis trabajos de literatura de mujeres, pero lo sintetiza justamente para explicarme esto que les estoy diciendo, cómo pudimos pasar de un tipo de escritura a otra, desde preocuparnos nada más por las cuestiones muy domésticas y muy de la vida cotidiana, a poder hablar de cualquier otra cosa, como Marguerite Yourcenar, que habla de un emperador, o alguien que habla de historia, y qué pasa con los lectores, cómo pudieron pasar de no mirarnos y olvidarnos, a descalificarnos, ahora decir que somos lo máximo. Incluso a veces se lo dicen a gente que ni siquiera lo es, porque ni siquiera ha escrito un libro o porque lo que escribe pues todavía no alcanza esas alturas. Pero este proceso es lo que a mí me ha interesado estudiar, por eso lo hago en el Instituto de Investigaciones Sociales y no en las facultades que estudian letras.
Ah, ok. Oye, ¿y este libro que nos acabas de enseñar, de qué editorial es? De la UNAM. Ah, ok. Entonces, para recordarle al público que ahorita está la Feria del Libro en el Zócalo y que pueden Pero correr. Pero no sé si la UNAM tiene stand en el Sí, Zócalo. sí tiene. Porque aquí está el libro en el que Sí. primero reúno en el cielo completo todos mis trabajos, bueno, no todos, pero la mayoría de mis trabajos sobre escritoras. Y este ya es como el resumen de decir, fíjate, la diferencia de lo gordito, de después de tantos años, este es el resumen de lo que pienso que van las cosas ahora, mucho más concreto y en el que explico esto, por qué ha pasado. Ok, pues ya saben, córranle a la Feria del Libro, no ahorita, no vayan de a montón porque todavía estamos en pandemia, pero mañana y en el transcurso de estos días todavía va a estar, pueden ir a conseguir allá los libros de Sara. Yo justo quiero ese último que acabas de mostrar y ya decidí que el sábado voy a ir por él aprovechando el día. Muchas gracias. No, a ti. Sí. Ajá, yo sí quería mencionar por aquí un comentario de Elizabeth, cuyo apellido no alcanzó a leer, pero ella agradece, dice, es que hay mucha sabiduría en tus textos. Dice, no doy respuestas, pero hay mucha sabiduría que encontramos ahí. Entonces, con eso, ¿no? Y lo agradezco bastante además. Gaby Trejo, que también te conoció en los 90 con demasiado amor, y bueno, un montón de comentarios que quizás después, si te es posible, sería bueno que pudieras responder, porque hay por ahí saludos, felicitaciones y agradecimientos por los textos. Gracias. Tenemos algunos anuncios parroquiales, Fanny, ¿me ayudas con eso? Sí, bueno, nada más súper rapidísimo. Recuerden que estamos renovando la página de Escritoras Mexicanas, así que no se pierdan, va a haber nuevo contenido, mucho más. Vamos a estar muy activas, espérenos tantito, estamos trabajando, pero ya pronto vamos a regresar acá con las publicaciones en redes. Y bueno, vamos a pasar a una sección que a mí me gusta mucho porque se llama La Caja de Pandora. Perla y yo tenemos nuestra cajita y hemos colocado una serie de preguntas que tiene que ver pues con tu relación con la escritura. No es chisme, es tu relación con la escritura. Y bueno, vamos a sacar una y vamos a ir alternando entre Perla y yo. Y bueno, más que sacar una, yo quiero hacer una. Tengo mucha curiosidad. Una mano inocente, saca tu pregunta. Tengo mucha curiosidad por el libro El cielo completo. ¿Cómo fue que surgió esta idea? ¿Cómo fue que lo recopilaste? Fíjate, Fanny, fueron 40 años de mi vida, es cada vez que yo leía a una autora, en general leo una novela y si la autora me gusta busco más novelas de esa autora. Y entonces hacía yo reseñas, en esa época hacía muchas reseñas para revistas, se acostumbraban las reseñas para revistas y periódicos. Eso ha desaparecido por razones obvias, porque con los premios y las instituciones que dan becas, pues ya no puedes criticar a nadie, pero en esos tiempos, como eso no existía, sí podías hablar bien o mal de un libro, según lo que tú consideraras. Fui haciendo reseñas, fui escribiendo textos sobre ellas, publicándolos en distintas revistas, y un día, 40 años después, me dije, para mis adentros, así se hablaba en las novelas de los años 70 y 80, uno hablaba para sus adentros, ahora todos hablamos para nuestros afuera. Me dije, ¿por qué no las reviso y los junto? En el feminismo encontramos con que alguien alguna vez dijo que las mujeres éramos la mitad del cielo. Entonces yo dije, ni cuernos, somos el cielo completo. Y escogí aquellos textos que a mí me parecía que podían demostrar eso, demostrar cómo somos el cielo completo, estudiando autoras mexicanas, latinoamericanas y de muchos países en los idiomas que yo puedo leer. Evidentemente hay países que no conozco su literatura más que aquello que esté traducido a los idiomas que yo puedo leer. Y junté ese libro y pues salió este libro que se llama El cielo completo. Se ve a mi editor, que es muy lindo. Yo trabajo con dos editoriales, Océano y Alfaguara, y bueno, y también la UNAM, por supuesto, y entonces Océano lo publicó, y allí es donde yo hablo de todas las escritoras que a mí me gustan. Es un libro elegido por mis gustos, sin ningún compromiso, sin ninguna obligación, sin ningún tienes que decir esto bonito y tienes que decir esto feo, tienes que incluir a esta y tienes que sacar a la otra, ni cuernos. Ya a estas horas de mi vida, que ya peino canas, me siento con el derecho, si no, ya no, ¿cuándo, verdad? De decir lo que quiera, como me guste decirlo, y de elegir aquellas autoras de las que quise hablar. Por eso me gusta mucho ese libro y lo quiero mucho.
por esa razón. Ay, qué maravilloso. Sí, yo, perdón, bueno, ahorita que decías que tú habías elegido hacer esto, yo llevo 3 años leyendo solo a escritoras, y fue algo que decidí, y es que si no, o sea, si no es este momento, pues ¿en qué momento de la vida se va? Pero déjame decirte algo rápidamente, Fanny. Las puedes leer porque todo este trabajo ha hecho que las vuelvan a publicar. A las que no existían antes, la UNAM tiene una colección que se llama Vindictas para recuperar a escritoras cuyos libros están desaparecidos del planeta. Y en las editoriales se están dando cuenta que como las mujeres compran libros y los leen, vale la pena publicarla. Esto es un triunfo. Cuando yo escribí mi antología en el año 82, el primer volumen, y en el 85, que se llama Mujeres en Espejo, que fue la primera antología que se hizo de toda América Latina. No existía el internet, por supuesto, no existía el fax siquiera. Encontrar los textos de las mujeres, saber quién era una escritora que había publicado, porque la hice de todo el siglo XX, que había publicado en Bolivia en 1901, o en no sé, en cualquier país que se te ocurra, en Ecuador, en Argentina conocíamos un poco porque era el país con el sistema editorial más fuerte de América Latina, pero fuera de ahí, de veras no tenías manera de enterarte quién escribía y dónde se publicaba, y yo me pasé saqueando las bibliotecas de mis amistades y persiguiendo a toda la gente que viajaba por alguna razón a América del Sur y decirle, cómprame lo que veas que esté firmado por una mujer. Ya yo luego veo si sirve o no sirve. Y esa antología fue la primera que se hizo, te digo, en América Latina, y recuperamos mujeres de todos los países y de América Latina y de todo el siglo XX que después no pudimos republicar, porque en esa época nadie las pelaba, pero cuando quisimos republicar, esa antología se publicó en los 80, y cuando la quisimos republicar hace unos 10 años, ya las mujeres eran tan famosas que había que pedir derechos de autor a sus agentes, a sus editoriales, te cobraban un dineral que nadie de nosotros podía pagar. Entonces, por eso hicimos esa antología de lado, y por eso también me puse a armar El cielo completo, no para meter los pedazos de ellas, más que unas cuantas líneas para que se llama un pedacito que te permiten utilizar, y después de eso ya te cobran derechos, y eso hice un capítulo con los pedacitos que más me gustaban de algunas, nada más para, si las lectoras se dan cuenta en ese pedacito, que vale la pena buscar ese libro o esa escritora de la que yo no puedo meter un pedazo más, porque el nuevo sistema de derechos de autor, en 2 minutos te encuentran y te mandan a cobrar, y nadie puede pagar eso. Yo por lo menos no, ni las editoriales mexicanas. Sí. Ok, bueno, pues yo quiero hacer una pregunta, porque en particular, Sara, tú que tienes muchas publicaciones y aún así apuesto que no toda tu obra está publicada. La pregunta es, ¿qué haces con los textos que no publicas? Ay, me da pena decírtelo, Perla querida, pero todos mis textos que yo he dado a publicación están publicados. Yo tengo siempre 5 o 6 libros que estoy trabajando simultáneamente con mis ideas, y de repente en algún momento digo, ya está a punto de turrón, como se dice, en la cocina, y entonces me dedico ya nada más 1 año o 2 a redactar ese en concreto, y afortunadamente siempre he tenido un editor que lo quiera y lectores que lo han comprado. No tengo en mi computadora libros terminados no publicados, o sea, tengo libros en proceso porque yo he decidido que todavía no están terminados, y cuando yo decida que están terminados, pues los llevaré, y a ver si sigo teniendo la buena suerte de que mis editores los quieran, y si no, pues me suicidaré y listo. No, pero qué maravillosa respuesta. Y qué esperanzadora además, ¿no? Gracias. Porque aparte, creo que una de las cosas que también llamó mi atención ahora que estaba haciendo esta investigación con las otras entrevistas, es que decías en alguna de ellas que todo lo escribes, todo lo pasas a pluma, ¿cierto? Si yo no escribo mi lista de cosas que debo hacer la próxima semana, no las hago. O sea, no las recuerdo de otra manera, ni los deberes que tengo, ni las cosas que me gustan. Y si leo una frase que me llama la atención, no puedo dormir porque pienso que se me va a olvidar mañana, entonces la escribo, y ya voy al baño en la noche para no prender la luz y molestar a mi compañero, y ahí tengo una libretita y escribo copiar frase, página 3, libro tal. Ya en la mañana
ya en la noche me puedo dormir tranquila y en la mañana la copio. Y tengo montones de cuadernos, porque casi todo lo sigo escribiendo en pluma. Ahora ya tengo también muchas cosas metidas en la computadora, que no sé si algún día se van a convertir en un artículo, en un libro, en nada. Pero a mí me da una enorme felicidad y una enorme tranquilidad tenerlas escritas. Y de repente encuentro esos cuadernos o alguno de esos archivos. Ayer me pasó, me encontré por accidente buscando otra cosa, un archivo que dice Las Guerreras, que yo no sé ni cuándo lo hice, ni cómo lo hice, pero que tiene unas cosas maravillosas sobre las mujeres que luchan en la vida para conseguir lo que quieren. Y yo ya no me acordaba de ese archivo. Y hace unos meses di una conferencia que me pidieron y que yo no sabía tampoco, que tenía ya muchas cosas escritas, sobre el sufrimiento de las mujeres en Medio Oriente que han tenido que salir de Siria y de tantos países porque les va como en feria y se pierden en el camino y pierden a sus hijos y van en el mar y se voltean las barquitas y llegan y los patean y no los reciben. Yo no me acordaba que tenía todo ese material escrito. Cuando me encargan la conferencia, yo abro un archivo que dice sufrimiento y cuando lo voy a salvar me dice, ya tiene uno que se llama así, como te dice la máquina, ¿lo quieres reemplazar? Entonces dije, no, y me asomé a ver y me di cuenta que tenía, cada vez que yo había leído algo que me impresionaba de las mujeres migrantes en todo el mundo, de las mujeres que sufren, porque nosotras somos unas privilegiadas sentaditas aquí en nuestra casita pudiendo hablar, yo había juntado toda esa información en un archivo y ahí decía, además tienes 2 cuadernos en la caja tal, porque en mi estudio atrás tengo todo en cajas por temas, a ver si la vida me va a dar para escribir todos los temas que junto. Y entonces decía, también tienes 2 cajas que dicen eso. Entonces salió la conferencia sin que yo tuviera que buscar nueva información, porque uno tiene sus temas, las cosas que la obsesionan a lo largo de la vida. Si tú me pides ahorita una conferencia sobre algo que a mí no me interesa, pues te voy a decir que no, muchas gracias. Solamente acepto aquellas de los temas que me llaman la atención. Y entonces eso es lo padre de ir juntando todo ese material, lo que la gente te cuenta, lo que leíste, lo que pasaste y viste. Una vez me encontré a una persona en el mercado, que es la mamá, era la mamá, porque esto hace muchos años, de un niño que era compañero de uno de mis hijos y me dijo, en tu novela Vivir la Vida cuentas mi historia. Yo no me acordaba de eso y le dije, pero cuando la leí le dije, pero tú me la platicaste, yo de dónde iba a saber tu historia. Dice, pues a lo mejor sí, pero yo, dice, ya la había olvidado y cuando la leí me volví a acordar de mi propia historia. Fue casi como de magia, de película ese encuentro. Eso es muy padre. Y nunca sabes a qué horas te va a salir y brincar una historia que oíste, una cosa que viste, que leíste, una calle por la que caminaste y que creías que habías olvidado. Es la maravilla de la escritura, la absoluta maravilla. Tal vez no lo voy a poder usar en la vida, pero mientras ahí está y a ver qué pasa. Bueno, pero es que veo que no es solo de la escritura como tal, es una forma de documentar la vida misma sumamente interesante. Recién justo estaba en un curso en el que nos invitaban a documentar todo, por ejemplo, estos movimientos feministas que desde muy pequeños que sean, están aportando a la historia gracias a eso, ¿no? Claro. Y esta forma de archivar y documentar y guardar, además, todo aquello que antes no se consideraba un documento, que ahora suma a la historia, ¿no? Ampliar justo esta historia que antes era como muy cuadrada y oficial y ahora muestra también otras aristas, da las otras versiones, muestra los otros sentires y afectos que en otro momento no se habían considerado. Y entonces te digo, bueno, es que está clarísima tu formación de investigadora, o sea, esta forma de recopilar, de archivar y ordenar y bueno, ya te... No archivo nada, no archivo nada, tengo mi propio sistema de orden que si tú vinieras dirías que es un desorden absoluto. Mire, volteen a ver. Y si ves todo alrededor, son puras cajas así, cajas de los que llega la comida. Ahora en la pandemia todo llega en cajas fantásticamente. Y las cajas nada más tienen un letrero afuera que dice un título que solo yo puedo entender. Si tú vienes no vas a saber de qué se tratan mis cajas. Pero no importa, cada quien tiene su forma de guardar su información, de saber qué es lo que le interesa. Yo nunca aprendí a chicas, sí, todo eso me lo enseñaron en la facultad, pero lo olvidé. No era mi método. Mi método no es hacer, digamos, como le llaman ahí, fichas ordenadas donde diga todo con
la nota y con todo, no, no es mi método. Pero siempre apunto de dónde saqué algo. Porque lo único que no quiero en la vida es plagiar y robar la idea de alguien que la tuvo y que yo lo admiro, y entonces abajo pongo su nombre siempre y casi siempre el lugar de donde lo saqué. Entonces puedo ponerte un epígrafe y decirte de dónde lo saqué, o decirte, como en el caso, por ejemplo, de Vivir la Vida, que los epígrafes son inventados por mí porque los dice la personaje. Entonces ella firma el epígrafe y se vuelve totalmente una cosa, un círculo interesante, donde ella misma cuenta su vida a partir de epígrafes dichos por ella misma, ¿no? Ahí está, Per. Pues sí. Interesantísimo, de verdad, a mí me maravilla esto, ¿no? Entonces, quizás el concepto de archivar no convendría aquí, o habría que resignificarlo en todo caso, pero Más bien. con forma de la documentación ahí puesta y que además rescata otros saberes, me maravilla, me emociona y al mismo tiempo digo, empiezo a sentir el jalón de orejas en mi directora de tesis, pero no, en la tesis no lo puedes hacer, pero una vez que te recibas, te vuelves libre. Ok. Sigamos con temas amables. Puedo confirmar eso. Bueno, pues vamos a pasar a la siguiente dinámica, que se trata de la escritura colectiva. Es una dinámica muy bonita, muy fácil y muy sencilla. Per, ¿puedes explicar? Sí, la intención es generar un texto a partir de frases que ya han construido nuestras autoras y cuyas frases están insertadas en algunos textos que hayan publicado, ¿no? Y en este bloque de invitadas, lo que hemos decidido es que el azar sea el que decida, ¿no? Hemos cambiado un poco la dinámica en cada bloque y en este es el azar lo que decide. Así que de los libros que tengas a la mano de tu autoría, no sé, supongo que tienes más de 3, ¿no? Sí. En este momento. Fanny, elige el número del 1 al 10. 7. 7, elige el número, el libro número 7 que tengas ¿De mi montón? Sí. Sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, perfecto. Ay, demasiado odio. Ahora, bien, es un libro extenso. Elige una página, Fanny, otra vez tú. Yo creo que sí llegamos a la 77. Página 77. Dice, la llamada termina dentro de 10 minutos, ¿eh? Sí, es el Meet. Bueno, ok, sí. Página 77, aquí estoy. Bueno, y para no romper con el 7, pues el renglón 17, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. No, la 77 solo tiene 12 renglones. No, entonces el 7. El 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya estoy aquí. Ok. Y a partir de ahí, o alrededor de ahí, se vale regresarse quizás un rengloncito o uno después. Algo que puedas leernos, que nos dé una idea más o menos completa de lo que ahí aparece. No se preocupe, aquí no sucede nada. Pase usted, la invitó Cortés y ella entró. Bien, perfecto. Bueno, esto va a ser parte de todo un texto que se forme con las frases que las otras invitadas nos hayan compartido también y a ver qué sale. En cuanto lo tengamos, te notificamos, Sara, y me encanta. Y todo el público se entera a ver qué sale con estas frases. Te agradezco mucho. Muchísimas gracias. Ok, y pues vamos a ir cerrando porque acá el Meet ya nos está amenazando con que va a terminar la llamada. Entonces vamos a pasar a esta serie de preguntas rápidas que tiene la finalidad de acercar un poco más a la escritora con sus lectoras. Como tal, son preguntas rápidas, no hay que pensarlas mucho. Lo primero que venga a la mente, no nos lo expliques y otra vez iremos alternando. Fanny comienza. Ahí va. ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Escribir. ¿Per? Sí, ayúdame. Ok, la siguiente. ¿Cómo acostumbras vestir cuando estás en casa? Igual que cuando estoy en la calle. Bien. ¿De niña qué querías ser? Escritora. ¿Labor doméstica que más detestas? Ninguna, me gustan todas. No me queda remedio. Bueno. ¿Qué aceptación tan amorosa? Sí. ¿Prefieres ver una película o una serie de televisión? Una serie, amo las series. Okay. ¿Algún dato curioso sobre ti? Un dato curioso sobre mí es que no tengo ningún dato curioso, soy absolutamente normal y predecible. Ok. ¿Nombre de pila de una amiga de la infancia? Esther. ¿La escritora de la que quisieras conocer, viva o muerta?
Marguerite Yourcenar. Ok. Aparte de la literatura, ¿el arte que más disfrutas cuál es? La música. ¿Platillo favorito? Los tacos. Ay, sí. ¿Palabra favorita? Espérame. Nunca me alcanza el día, perdón. ¿Cuál es la etapa de vida que más has disfrutado? La verdad es que todas. Ha sido increíble cada momento. Con sus cosas buenas y malas, no nada más las buenas. Muy bien. Esta pregunta me encanta. Si fueses maestra de una escuela de brujas, ¿qué materia darías? No sería maestra de una escuela de brujas, con mis amigas me basta. ¿Recuerdas cuál fue el primer libro que leíste? El primer libro que leí en mi vida fue el diario de Ana Frank y ahí fue donde yo empecé a escribir, escribiendo cartas a una misma Kitty, como la que ella les escribía sin saber quién era. Ok. ¿Y cuál fue el último libro? Bueno, supongo que lees muchos y un montón. ¿Alguno que te acuerdes? Varios al mismo tiempo, pero ahorita estoy leyendo el premio del año pasado de ensayo de anagrama, que está espectacular. Muy bien. Ok, ¿tu bebida favorita? El Sidral Mundet. ¿Tienes alguna canción que te guste? Sí, todo Leonard Cohen, la que quieras de Leonard Cohen. Yo te lo voy a poner más fácil, Sara. ¿Cuál se te antoja que nos echemos? Bueno, que la gente esté yendo, yo no soy tan no te quieres aventar a cantarnos una. Yo no sé cantar, ojalá supiera, pero no, y ni siquiera me las sé de memoria, nada más las oigo, pero Susan me gusta mucho y me gustan mucho las canciones del final cuando se iba a morir y cuando le decía adiós, aquí estoy, ya cumplí, ahora por favor llévame, me gusta muchísimo. Se llama Jinení, pero no la sé cantar. No importa, nos quedamos con la recomendación y saliendo de aquí lo vamos a escuchar. Oye, y ahora sí, cuéntanos así, a grosso modo, ¿dónde podemos conseguir tus libros? Mis libros están en las librerías, en teoría en todas las librerías, están en Amazon, son de editoriales absolutamente conocidas como Océano, como Alfaguara, como la Universidad Nacional. Entonces se consiguen en todas partes, algunos a lo mejor ya están agotados, algunos se reeditan. La suerte de la consorte la voy poniendo cada vez que sale una nueva primera dama, la pongo al día, entonces existe a veces y a veces se baja un poco. Y también País de Mentiras, lo he ido actualizando. Ahorita hasta Calderón, me falta desde Calderón para acá, pero no me alcanza el tiempo. Y entonces, pues en teoría se consiguen en todos lados, y en línea, y en las editoriales, y en todos lados. Espero que si los lectores no lo consiguen, me lo digan para jalarle las orejas a mis editores. Bueno, yo quiero decir que sí los he visto en muchas librerías, así que no se las jales todavía. Ok. Y bueno, pues lamentablemente hemos llegado pues al final del programa. Sara, muchísimas gracias por haber aceptado estar aquí con todo el relajo que ocurrió antes para poder transmitir. Muchas gracias por tu paciencia, por darnos un poco de tu tiempo y pues bienvenida, aquí es tu espacio. Nada más les quiero agradecer mucho porque ustedes saben que he tenido muchos clubes de lectura, pero estar con escritoras es una cosa para mí muy emocionante y de verdad se las agradezco y les agradezco la oportunidad. Te lo dije, Fanny, desde que me invitaste y de veras lo creo, y gracias a ti y gracias a Perla y a quienes nos hayan seguido por darme la oportunidad de platicar tan rico con ustedes. Efectivamente, gracias al público que nos ve en casita, que nos acompaña cada jueves. Gracias a Cristina Lisiaga, quien ha coordinado esta página durante años y nos ha permitido el espacio para este espacio de charlas. Gracias a la manada Penalén, que siempre nos está respaldando. Y bueno, pues estamos aquí como cada jueves. Nos encontramos el siguiente. Así es, muchas gracias por sintonizarnos, por vernos, sintonizarnos como si estuviéramos en la tele, por entrar a Facebook y vernos. Pues me despido, yo soy Fanny Morán. Yo soy Perla Santos. Yo soy Sara Šefčovič. Y nosotras somos escritoras mexicanas. Muchas gracias por vernos, nos vemos el próximo jueves. Gracias mucho.